Esto desde la psicología. Yo soy su presentador, Jairo Montante, en donde se les expondrán diversos temas de la psicología resumidos para que ustedes puedan tener un mayor entendimiento y comprensión acerca de cómo se ve el mismo mundo desde la psicología. Dentro de este primer episodio hablaremos de la evaluación de la personalidad. Pues bien, aquí nos referimos con la evaluación de la personalidad. Esta es una herramienta que puede evaluar rasgos psicológicos y la personalidad de cada individuo. Existen varios métodos, varios procesos que conlleva cada método. Y como sabemos, la personalidad se divide dentro de dos factores, los cuales serían el carácter y el temperamento. Con esto queremos decir que la personalidad, por medio del carácter, que es un factor que nosotros creamos mediante nuestras experiencias de vida, pues podemos modificar esa personalidad, ya que el temperamento es heredado y no es modificable. Entonces, todo cambio de la personalidad se puede variar, podemos cambiar dentro del carácter solamente. Bueno, volviendo al tema de la evaluación de la personalidad, esta es una herramienta que puede ayudar dentro de ámbitos tanto clínicos para la ayuda a las personas, la evaluación, otros campos de la psicología que pueden surgir dentro de la clínica, varios ambientes laborales, y también la selección y el reclutamiento de personal, que es otro campo en donde entra la psicología, y con esto podemos identificar si la persona nos miente, cómo es la persona realmente. Según sea lo que busquemos obtener, podremos tener un método de evaluación. Dentro de los tipos o métodos de evaluación que hablaremos durante este momento, durante este primer episodio, serán solamente cuatro que resultan ser los más importantes, los mayor aplicados, los más conocidos y los que presentan sus derivaciones. El primero de ellos es el cuestionario. El cuestionario suelen ser preguntas sobre la persona, suelen ser preguntas comunes sobre qué te gusta hacer, cómo eres, cómo ejecutas tal cosa, cómo percibes ciertos aspectos. Entonces va más relacionado a tu persona, a tu yo personal, sin que entre un factor del entorno, puede ser un individuo, un ruido, que altere esa conducta. Con este solemos conocer mayormente a la persona y sus métodos de trabajo. Entonces, esta información o este cuestionario nos podría ayudar en lo anterior mencionado, que sería las entrevistas. Nuestro segundo tipo de evaluación es un test proyectivo. Personalmente, este test lo considero un arma de dos filos, ya que consta en la visualización de imágenes no claras, como manchas, y la persona va a ver dentro de esa mancha, va a ver lo que él quiere ver desde su perspectiva. Puede ser un hombre, puede ser un asesinato, puede ser un crimen, puede ser una silla, pueden ser mil cosas que la persona pueda ver, pero realmente se juzga mediante lo positivo y lo negativo, depende de cómo esa persona ve esa mancha, y se le llama proyectivo porque es lo que proyecta que la persona querría ser o es. Pero en mi persona, yo, desde mi perspectiva, no considero este método tan eficaz, ya que se puede interpretar de muchas formas y es muy difícil para el terapeuta, el psicólogo o la persona que esté creando el test, realizándolo, puede llegar a ser un tanto distorsionado, además de no tener claro
realmente lo que es el paciente. Realmente no lo conocemos, no sabemos nada de él, solo estamos juzgando mediante lo que él ve y su forma de visualizar las manchas. Entonces, personalmente, yo creo que este test es un tanto inseguro, puede llegar a funcionar, puede que no. Yo tengo mis dudas acerca de esa visualización, porque no siempre es realmente lo que quiere. También pueden ser temas del pasado, puede ser un trauma, y tal vez si esa persona tiene un trauma sobre un asesinato, sobre algo que vio en la tele, y esa persona lo relaciona, puede que ese diagnóstico, esa interpretación de quien está ejecutando en ese momento el test se vaya hacia otro punto. Bueno, con eso concluimos el segundo y ahora revisaremos el tercero, que son las aptitudes. Con las aptitudes nos referimos a todas esas capacidades como verbal, numéricas, espacial, administrativa o el factor G. Bueno, ahora vamos a explicar un poco de este tema que puede llegar a ser confuso. Dentro de esas capacidades queremos ver qué es el individuo, qué tan hábil es dentro de esos factores. Eso también se relaciona hacia la inteligencia. Hay muchos test para evaluar la inteligencia donde toman esos factores, esos puntos. Por ejemplo, los hacen completar figuras mediante lo visual, los hacen ver dónde encaja esto, esa pieza, o que usa una pieza exactamente igual a la que le están mostrando. Segundo, puede ser la numérica. La numérica consta un tanto más de problemas matemáticos, la habilidad de pensamiento. La espacial es ese momento en el que nos encontramos, qué está pasando. Si bien eso me refiero, que sea consciente de y pueda evaluar, pueda ser capaz de pensar de un pensamiento lógico. Bueno, y ahora con el factor G. ¿Qué es el factor G? El factor G es ese punto de la inteligencia que todos tenemos, que se muestra dentro de todas las habilidades. Esa habilidad se va a mostrar en la visual, en la numérica, en la administrativa, en la espacial, y de muchas formas lo definen autores según sus teorías, pero en sí es eso. Aquí ya nos guiamos un tanto más hacia conocer al individuo de una forma relacionada a la inteligencia, una forma un tanto más cognitiva. Y por último, y una de las más complejas que suele ser utilizada en situaciones clínicas precisamente, es la entrevista psicológica. Tenemos que tener en claro que esa entrevista solo tiene que ser realizada por personas capaces y que han estudiado estos temas, ya que no es aplicable, no puede ser ejecutable por personas al azar. Se tiene que tener un conocimiento previo y muchas cosas. Realmente les voy a presentar un poco, algo resumido. Entonces veamos. La entrevista psicológica consta de una plática entre el entrevistado y el entrevistador para conocer el problema y mediante eso crear soluciones que el entrevistador, o en este caso el psicólogo, le ayude con la resolución de ese motivo por el cual ha decidido acudir. ¿Okay? Bueno, esto es una técnica previa al diagnóstico dentro de la psicología clínica, y el diagnóstico ya sería mediante todo lo que sería la entrevista, la información, concretar cuál es el problema, cuál es la situación que está padeciendo nuestro entrevistado.
nuestro cliente o como se le desee llamar. Bueno, esta entrevista psicológica consta de fases. La inicial o apertura es una de las más importantes dentro de mi perspectiva. ¿Por qué? Porque llegas al consultorio, véanlo desde los dos puntos. Tú como individuo llegas a un consultorio a revelar información de alguien desconocido, a alguien que no conoces, entonces va a ser muy complejo para ti el crear una situación de confianza. Por otro lado, además, el entrevistador también va a tener que crear esa confianza, mostrarle que no va a revelar la información, que no va a hacer un mal uso, que puede ser alguien completamente confiable. Bien, esta apertura se basa en 5 aspectos, el cual es el rapport, que es generar ese clima de confianza, generar ese apego, esa situación, esa comodidad entre los dos. El segundo es el lenguaje no verbal. Tú verbalmente cómo te comportas de una forma segura, de una forma tranquila, tú muestras apoyo, una sonrisa. El segundo es la confidencialidad y el lugar. Tú le vas a explicar acerca que este es un lugar tranquilo, o sea, te van a comentar sobre que no va a salir nada se escucha, simplemente están ustedes dos, cómo puede tomar asiento, cómo puede estar cómodo, relajarse, diversos aspectos. Todo esto varía según el psicólogo. Es decir, cada persona somos diferentes, vamos a tener un diferente consultorio y se va a mostrar diferente en cuanto a estas palabras, pero en términos generales, así es. Por último, los otros dos sería el encuadre, que va a ser la duración, la finalidad, el número de sesiones que puede llevar, porque la entrevista no solo va a ser una sesión, no siempre tiene que ser una sesión, a veces se ocupa más tiempo. Dentro de la apertura se puede definir el costo y algunos datos personales, pero es importante aclarar que dependiendo de la situación, dependiendo de cómo llegues como paciente, cómo llegue tu paciente, vas a poder decidir si lo haces en este momento o en el cierre. El último va a ser el motivo de consulta. Se va a comentar cuál es la razón por la que se ha llegado a terapia y con esto van a partir hacia el desarrollo. En el desarrollo solamente tenemos tres fases, pero es importante saber que durante el desarrollo se va a manejar el mayor tiempo de la entrevista, aproximadamente 30 minutos o 25 minutos según lo defina el psicólogo. Pues bien, dentro de esas tres fases, veremos la identificación del problema. Mediante toda la información que se vaya arrojando, es importante que se tiene que escuchar al entrevistado y con eso tú vas a poder crear una identificación de qué es lo que tiene. Y de ahí se pasa a la siguiente fase, que será la hipótesis de lo que tú has observado mediante su lenguaje verbal y no verbal, sus silencios, muchos aspectos que ya son un tanto más complejos y se tendrán que ver más a fondo. Tú vas a ir generando una hipótesis de qué es lo que está pasando. Después de ello se va a generar una propuesta. Ya que has tenido la hipótesis y estás seguro, tú le vas a generar una propuesta de cómo se va a trabajar, qué vas a trabajar primero, qué vas a llevar a cabo y qué se vería dentro de todo el proceso terapéutico. Dentro de estas fases entran muchos conceptos, por ejemplo, puede entrar la realización de test, como los anteriores que hemos visto,
otras cosas. Pues bien, ya que se ha explicado un poco del desarrollo que realmente sí se tendría que abordar dentro de otro episodio, dentro de otros temas, ya que la entrevista es un tema muy complejo y muy tardado teóricamente. Es un, es un elemento que consta de mucha información, muchos factores y dependiendo de la situación en la que estemos. Esto es lo hermoso de la psicología, que no es una ciencia exacta. Entonces, al no ser una ciencia exacta, varían muchas cosas. Bueno, para finalizar, tenemos lo que es el cierre. El cierre puede ser 5 minutos antes, 10 minutos antes, ir preparando, ir mencionándole al, al entrevistado qué es lo que se vio durante la sesión, reiterar el plan, lo que se estructuró, saber si tiene alguna duda, cuáles son sus expectativas. Eso es muy importante, que el paciente nos diga qué es lo que planea obtener dentro de este proceso para tú poder formular bien la estrategia que vas a conllevar durante el camino que tomen juntos como paciente y terapeuta. Y bueno, con esto finalizaría nuestro primer episodio. Muchas gracias a todos y nos vemos. Hasta luego.